Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde exploramos a fondo el mundo del espectáculo turco y todas sus estrellas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor que parece sacado de un cuento de hadas, ese amor que todos vemos como algo intocable, algo casi sagrado. Y sí, me refiero a Hande Erçel, nuestra querida Hande, y esa respuesta que créanme impactó a todos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerte al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las telenovelas turcas y más allá. Así que únete a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta historia que ha dado tanto de qué hablar. Hande Erçel, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y belleza, siempre ha sido objeto de mucha atención mediática. Y no solo por su trabajo, sino también, y quizás aún más por su vida personal, especialmente sus relaciones amorosas. Hemos visto a Hande en pantalla grande y chica, interpretando personajes que se enamoran perdidamente. Hemos suspirado con sus historias de amor ficticias, pero lo que realmente nos intriga es saber quién ha logrado robarle el corazón en la vida real. Y a lo largo de los años han surgido muchos rumores, muchas especulaciones, y se le han atribuido romances con diferentes personalidades. El constante escrutinio público, aunque forma parte del paquete de la fama, ha creado una atmósfera de intensa curiosidad alrededor de la vida sentimental de la actriz. Desde sus primeras apariciones en la televisión turca hasta su consagración como estrella internacional, cada movimiento, cada mirada, cada interacción ha sido analizada con lupa. Pero hoy, vamos a centrarnos en un momento específico, un momento que marcó un antes y un después en la percepción pública de la vida amorosa de Hande. Un momento en el que con una sola respuesta, lo cambió todo. Me refiero a esa entrevista, esa declaración que dejó a todos boquiabiertos y que generó un revuelo impresionante en las redes sociales. Fue un instante que encapsuló la esencia de Hande, su individualidad y su perspectiva única sobre el amor y la vida. Para entender la magnitud de esta respuesta, es importante recordar el contexto. En ese momento, Hande se encontraba en la cima de su carrera. Acababa de protagonizar una exitosa telenovela que la había catapultado a la fama internacional y era considerada una de las actrices más solicitadas del mercado. Su nombre resonaba en cada rincón del mundo, desde Europa hasta América Latina, y su rostro adornaba las portadas de las revistas más prestigiosas. La telenovela en cuestión no solo había sido un éxito de audiencia, sino que también había generado un fervor fanático sin precedentes, consolidando a Hande como un ícono de la cultura popular turca. Su vida personal era constantemente escudriñada por los paparazzi y los medios de comunicación. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle y cualquier interacción con un hombre era interpretada como una posible señal de romance. La presión era inmensa. Imaginen vivir bajo esa constante vigilancia, donde cada café con un amigo o cada paseo por la calle se convierte en materia prima para especulaciones y titulares sensacionalistas. Hande, a pesar de su juventud, siempre ha demostrado una gran madurez para lidiar con esta presión, pero es innegable que la constante intrusión en su vida privada ha sido un desafío constante. Entonces, durante una entrevista, un periodista le hizo la pregunta inevitable: «Hande, ¿estás enamorada?». Una pregunta sencilla, que en ese momento representaba una bomba de tiempo. Todos esperaban una respuesta vaga, evasiva, algo que no revelara demasiado, como suelen hacer las celebridades para proteger su intimidad. La industria del entretenimiento está llena de respuestas prefabricadas y estrategias de comunicación cuidadosamente diseñadas para evitar controversias y mantener la imagen pública intacta. Se esperaba que Hande siguiera ese mismo guión, protegiendo su vida personal y evitando cualquier declaración que pudiera generar titulares negativos. Pero Hande, para sorpresa de todos, decidió ser diferente. Decidió ser honesta, auténtica, y dar una respuesta que resonaría en el corazón de muchos. Y aquí viene lo impactante, ella respondió con una sonrisa radiante en el rostro: «Estoy enamorada de la vida». Sí, lo sé, puede sonar simple e incluso un poco cliché, pero la verdad es que esta respuesta tuvo un impacto profundo. En un mundo obsesionado con las relaciones románticas, con la idea de que la felicidad solo se encuentra en el amor de pareja, Hande Erçel nos recordó que el amor puede tomar muchas formas. Que podemos estar enamorados de la vida, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros sueños.
Nos recordó que el amor no se limita a la búsqueda de una media naranja, sino que reside en la apreciación de cada momento, en la conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Con esta simple frase, Ande desafió las convenciones sociales y nos invitó a reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos recordó que la felicidad no depende de encontrar a otra persona que nos complete, sino de aprender a amarnos a nosotros mismos y a disfrutar de cada momento. Nos invitó a buscar la plenitud en nuestra propia compañía, a cultivar nuestras pasiones y a construir una vida significativa más allá de las relaciones románticas. Esta respuesta fue recibida con una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos la criticaron, acusándola de ser poco sincera y de evitar hablar de su vida amorosa. Consideraron que era una respuesta evasiva, una forma de eludir la pregunta sin revelar nada. Otros la interpretaron como una estrategia de relaciones públicas, una manera de proyectar una imagen de independencia y fortaleza. Pero la mayoría la aplaudió por su honestidad, su valentía y su mensaje inspirador. Reconocieron la profundidad de su mensaje y la autenticidad de su respuesta. En las redes sociales miles de personas compartieron la frase de Ande, convirtiéndola en un verdadero lema de vida. Muchos la citaron como una inspiración para superar momentos difíciles y para encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. La respuesta de Ande se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían presionados por la sociedad para encontrar el amor romántico. Su frase resonó en aquellos que buscaban la felicidad en su propia compañía, en sus amistades y en sus pasiones. Pero más allá de la controversia y el impacto mediático, lo que realmente importa es el mensaje que Ande transmitió con su respuesta. Un mensaje de amor propio, de optimismo y de gratitud. Un mensaje que nos recuerda que la vida es un regalo y que debemos aprovecharla al máximo, amando cada instante y valorando lo que tenemos. Es un mensaje que va más allá de la fama y la fortuna, que conecta con la esencia de la humanidad y que nos invita a vivir una vida plena y significativa. Y es que si lo pensamos bien, ¿no es acaso el amor a la vida la base de todas las demás formas de amor? Si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, de apreciar lo que nos rodea y de encontrar alegría en las pequeñas cosas, ¿cómo podemos esperar amar a otra persona de manera plena y sincera? El amor propio es el cimiento sobre el cual se construyen todas las demás relaciones, y la capacidad de amar la vida es el combustible que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. La respuesta de Ande Ercel nos invita a replantearnos nuestras prioridades y a buscar la felicidad en nuestro interior. Nos anima a dejar de lado las expectativas sociales y a vivir la vida según nuestros propios términos. Nos recuerda que el amor no es solo una relación romántica, sino una forma de ser, una actitud ante la vida. Es una invitación a abrazar la imperfección, a celebrar la individualidad y a encontrar la belleza en cada rincón del mundo. Y eso es precisamente lo que hace que esta respuesta sea tan impactante y tan relevante. Porque nos habla de algo que todos necesitamos escuchar, que somos completos por nosotros mismos y que la felicidad está a nuestro alcance, siempre y cuando aprendamos a amar la vida en todas sus facetas. Nos recuerda que no necesitamos a otra persona para sentirnos completos, que nuestra felicidad no depende de la aprobación externa y que tenemos el poder de crear una vida significativa y plena por nuestra cuenta. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero ¿y sus relaciones amorosas? ¿Acaso Ande nunca se ha enamorado de alguien? Y la respuesta es por supuesto que sí. Ande Ercel es una mujer joven, hermosa y talentosa, y es natural que haya tenido relaciones amorosas a lo largo de su vida. Su vida amorosa, como la de cualquier otra persona, ha sido un viaje lleno de altibajos, de encuentros y desencuentros, de momentos de felicidad y de desilusión. Pero lo importante es entender que su respuesta no niega la posibilidad de enamorarse de otra persona. Simplemente pone el foco en algo más profundo y más importante, el amor a la vida como base para construir relaciones saludables y felices. Su respuesta es una invitación a construir relaciones desde un lugar de plenitud y amor propio, en lugar de buscar en el otro una forma de llenar un vacío. Ande ha demostrado a lo largo de su carrera ser una mujer independiente, fuerte y con una gran confianza en sí misma. Y estoy segura de que cuando llegue el momento de encontrar a la persona adecuada, lo hará desde un lugar de amor propio y de plenitud. Su capacidad para amar la vida y para valorarse a sí misma la convierte en una persona atractiva y segura de sí misma, lista para construir una relación sana y equilibrada. Hasta entonces sigamos admirando su talento, su belleza y su sabiduría, y sigamos inspirándonos en su mensaje de amor y optimismo. Porque al final del día,
lo que realmente importa es ser felices y disfrutar de la vida al máximo. Sigamos aprendiendo de su ejemplo, abrazando la vida con gratitud y cultivando el amor propio como base para construir relaciones significativas y una vida plena. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado la impactante respuesta de Ander Zell a la pregunta ¿estás enamorada? Hemos analizado el contexto en el que se produjo esta declaración y hemos reflexionado sobre su significado profundo. Hemos visto cómo Ande desafió las convenciones sociales y nos invitó a amar la vida en todas sus facetas, recordándonos que la felicidad no depende de encontrar una pareja, sino de cultivar el amor propio y la gratitud. Hemos desentrañado el mensaje subyacente en su respuesta, un mensaje que nos invita a vivir una vida plena y significativa, basada en el amor propio, la gratitud y la apreciación de cada momento. Y ahora, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la respuesta de Ander Zell. ¿Les pareció inspiradora? ¿Están de acuerdo con su mensaje? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.